Noticias en síntesis. Para entrar en contexto. Gladys en éxito. A continuación, las noticias que destacan los medios. Hasta el momento, Unión Radio, entre otras, tiene que Bucaram pide al TSJ nombrar una junta ad hoc de Un Nuevo Tiempo. El diputado de la Asamblea Nacional solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la restitución de sus garantías políticas dentro del partido Un Nuevo Tiempo. El parlamentario interpuso un recurso de amparo ante el máximo tribunal, dijo, para que nombre una junta ad hoc y nosotros podamos poner a disposición la tarjeta de Un Nuevo Tiempo a nuestra militancia para que puedan participar. Del Universal leemos, TSJ declara incompetente para declarar a voluntad popular una organización terrorista. La acusación fue realizada por el fiscal general Tarek William Saab contra este partido por presuntamente estar vinculado con acciones de terrorismo. Asimismo, el TSJ declinó la decisión a la Sala de Casación Penal y esta será la encargada de responder a esta solicitud hecha por la Fiscalía. Del Nacional leemos, José Brito sobre sentencia del TSJ dice que en Primero Justicia se acabó la dictadura. A mis hermanos les digo que aquí les habla un justiciero que les abre las puertas y que dice que se acabó la dictadura. Hablan de dictadura y tiene más de 20 años ahí sin que haya elecciones, dijo el parlamentario durante una entrevista. Y cerramos con esta de AFP sobre el COVID también, COVID-19, que ha provocado al menos 443.821 fallecidos en el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado esta cantidad desde que China dio cuenta oficialmente de la aparición de la enfermedad en diciembre, según el balance establecido por AFP este miércoles con base a fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, más de 8.192.130 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad y de ellas al menos 3.768.400 se recuperaron según las autoridades. Bueno, y a continuación tenemos a nuestro invitado de hoy en entrevista de personalidad. Hoy tenemos, como todos los miércoles, el diván y conversaremos con quien es músico, cantautor, Ilan Chester. Un sitio para ser escuchado. El diván de Gladys. Gladys en éxitos. Tu boca es como una flor, linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, un arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Nuestro invitado de hoy en entrevista de personalidad en el diván, pero a distancia, lo tenemos sentado en el diván, pero bueno, él en Estados Unidos y yo desde Caracas, Venezuela. Ilan Chester, músico, cantautor. ¿Cómo estás, Ilan? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Qué bueno este contacto. Gracias por aceptar. Y estaba escuchando esa interpretación y uno, bueno, cuando te escucha tienes una voz melódica, muy agradable, armónica. Es decir, pues Dios te dio el privilegio, que no todos tenemos, de ser un virtuoso del canto, un virtuoso y definitivamente por eso has destacado también durante tantos años de ejercicio de la profesión. Ahora, ¿cómo te sientes tú particularmente con ese don que no todos tenemos, insisto? Bueno, es curioso, mi mamá tenía esta voz como dulce y melódica. Mi mamá cantaba y mi papá tocaba el piano, así que me es natural totalmente, tanto el piano como el canto. Y sí, heredé la voz de mi mamá. Bueno, definitivamente una voz hermosa, me imagino cómo haber cantado tu madre. ¿Cómo era ese ambiente en tu casa? ¿Era siempre girando en torno a las artes escénicas, a la música, al Bueno, la canto? música siempre estaba presente. De hecho, cuando yo era pequeño, mi mamá ocupaba el tiempo mío. ¿Tú te recuerdas los tiempos cuando éramos jóvenes y flacos? Donde los discos eran de 78 revoluciones por minuto, ¿no? ¿Verdad? Claro. Uh-huh. Bueno, Lo viví. en aquella época, cuando era niño, mi mamá ponía un disco sobre otro y ella me hablaba de 4 o 5 compositores y yo tenía que escuchar el disco completo
sobre todo músicos clásicos. Entonces tenía Beethoven, Bach, Mozart, Haydn, etcétera. Entonces ella hacía que yo escuchara la música y después fuera para la cocina y le dijera que el compositor, yo no sabía cuál era el compositor, ni sabía quién, pero sin embargo, eso entrenó mi oído de una manera muy particular. De ahí que en mi casa siempre se escuchó música italiana, de Domenico Modugno, bueno, francesa, de Yves Montand, Charles Aznavour, etcétera. Claro. Música judaica y también música brasilera, argentina y venezolana, por supuesto. Yo crecí con Magdalena Sánchez y Simón Díaz. Qué rico, pero fíjate, tu mamá que buscaba, por ejemplo, en ese entrenamiento que estaba haciendo, como dices, entrenamiento que te estaba haciendo en la música, ella en algún momento veía o te veía a ti, por ejemplo, en el mundo del espectáculo y de la canción. ¿Llegó a verte así? Bueno, ellos cometieron el gran error de exponerme la música demasiado. Lo que pasa es que ellos no se dieron cuenta que ya perdieron control cuando yo tenía 15 a 16 años, que me encontré con el rock and roll y me encontré con el mundo de los 60 y nada, ya yo estaba montado con un sintetizador o un órgano pesadísimo que iba de un lugar a otro a tocar y ellos en cierto modo se arrepintieron porque ellos eran como muy... tenían una actitud muy protectora. Ellos no querían que yo terminara en un piano bar, cosa que terminé en un piano bar en cierto modo. Bueno, ¿y cómo fue después la reacción de ellos una vez que iniciaste en esa vida de rebelde, de adolescente, pero después ya profesionalmente? Bueno, mira, es curioso porque al principio era una guerra total. Aquí en la casa no se hace música. Si quieres hacer música, tienes que irte para otro lado. Entonces le dije, oye, qué bueno. Y entonces me fui para otro lado y empecé a vivir en la Florida en una pensión donde pagaba 300 bolívares mensuales con comida. Y ahí empecé a tocar a los 16 años en un piano bar que se llamaba Sunset, que quedaba en la Castellana, donde antes estaba el PIN 5 de la Castellana. Bueno, lo curioso fue cuando llené la primera vez el poliedro en Venezuela, en Caracas, habían 12,000 personas y ellos estaban de invitados especiales. Dije, señoras y señores, Dios. mis padres están en la audiencia. Y la gente se paró a aplaudirles. ¿Y ellos qué te contaron después? Bueno, nada, era natural que estuvieran orgullosos. Claro, por supuesto, porque al final, bueno, es como el que quiere y no quiere, ¿no? Por un lado no, pero luego ya cuando te ve realizado, por supuesto, como padres uno siempre celebra que los hijos hasta te superen. Es un poco el propósito como padre. Pero fíjate, tú hablabas de Sunset, donde te presentaste. ¿Cuál ha sido tu mejor atardecer en tu vida? Metafóricamente. Mi mejor atardecer. Wow, no puedo decir que hay un atardecer. Puedo decir que mis atardeceres más bonitos están en Roraima, están en los Andes, están en India, en Rishikesh, a los pies de los Himalayas, y en Jerusalén. Esa ida a India te marcó también, ¿no? Buscando cambio, ¿te transformó? Bueno, la verdad es que yo vengo en ese ámbito medio etéreo, mágico, desde muy niño, ¿no? Me recuerdo cuando íbamos a Puerto Azul, que mis padres eran miembros del Club Puerto Azul. Me recuerdo que inclusive eran miembros 5126. Y entonces, en camino hacia el litoral, nosotros peleábamos por la ventana, ¿no? Porque éramos 3, yo y mis 2 hermanas. Y cuando me tocaba a mí, yo me apartaba un poco para que Dios se sentara, tuviera ese privilegio de estar al lado de la ventana. Y hasta yo sacaba la mano y jugaba con él a ver quién era más fuerte, él o yo. Y de manera que siempre Imagínate. Sí, el toste viene de pequeño, Gladys. Tu amigo imaginario era Dios, nada más y nada menos. Bueno, pero él es recíproco. Lo interesante es que él es una entidad viviente. Claro, pero por supuesto uno lo imagina todo el tiempo, uno lo siente omnipresente, en todas partes uno lo siente. Sí, pero tú puedes estar pensando en qué sé yo, en
en tantas imágenes, por ejemplo, creadas por Walt Disney y que no son Así es. reales, son producto de la fantasía, pero Dios no es producto de la fantasía. ¿Cómo te lo imaginabas tú de niño? ¿Qué cara le ponías? No le ponía cara, solamente eran sensaciones, Ah, ok. no le ponía, ¿cómo se dice? Forma ni- Claro, cuerpo. ¿Y tus padres te inculcaron también esa parte religiosa, esa parte espiritual? Porque como dices, de chiquito la venías desarrollando, pero también generalmente a esas edades hay cierta influencia de la familia, del entorno, como la Bueno, música fue en ti. inevitablemente venir de una casa judía, sobre todo de parte de mi Mm, mamá, era una familia ortodoxa judía, y entonces yo saboreé mucho esa dulzura de la ortodoxia judía, donde se prenden velas, donde se ofrece la comida, donde te tapas los ojos mientras estás rezando. Eso yo lo vi desde niño y eso me inspiró muchísimo, sí. claro, que no es lo mismo que la ultraortodoxa. ¿Qué piensas tú, por ejemplo? Porque además han salido cantidad de series, por ejemplo, en plataformas como Netflix, donde han ido compartiendo con un público mayor lo que son las creencias, las prácticas, los hábitos. Y hay cosas que sorprenden, ¿no? Porque las sientes como en extremo, ya, posturas radicales. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de ese tipo de posiciones en cualquier religión? Esta es la judía, pero bueno, también hay ortodoxos en la católica, en fin, ultraortodoxos. ¿Cómo lo ves? Eso tiene dos lados. Un lado es la falta, es decir, por un lado hay que admirar que yo soy capaz de ponerme un saco negro y lleno de lana y caminar por Nueva York en el calor más infernal con tal de ser leal y fiel a Dios. Claro, por eso digo que por un lado hay que admirar ese tipo de actitud y por otro lado hay necesidad de que, bueno, de que las nuevas generaciones se adapten a las realidades modernas. Bueno, lo hizo el cristianismo cuando pasó de la Mm, sotana a, recuerda, ahora tiene solamente, los sacerdotes tienen solamente como un collarín, ¿no? No sé cómo se llama. sí. Y entonces los identificas tú de esa manera. De manera que sí hubo una adaptación con el tiempo necesaria y hay gente que le toma más tiempo. Hay gente que le toma más tiempo, que incluso hay gente que nunca cambia. Ese es un tema también. Sí, pero tú dices nunca por ahora, pero dentro de 50 años será diferente. Quizás tú no A lo seas mejor, exacto. testigo. Sí, Exacto, sí, las transformaciones a veces toman más tiempo, ¿no? Los correcto. tiempos A que no eso me son los refiero. de la vida, sí. Pero fíjate, cuando estabas en la India, ¿cuánto tiempo Ujú. pasaste tú en la India, Ilan? Yo Por tengo ejemplo, son casa en vivencias India. particulares. Yo tengo, Imagínate. sí, yo tengo casa en India hace muchos años, de 40 años, y yo voy por lo menos una vez al año a la India. Mm, Y paso 1 o 2 meses dependiendo de mis actividades y las responsabilidades que tenga. Pero, pero la India se ha vuelto un lugar muy... Y ni siquiera es por ser la India, sino que hay lugares preciosos, sagrados, y la compañía, sobre todo gente que está dedicada a la vida devocional, y la vida devocional es preciosa. gente en general, toda la población está más o menos con esa misma cultura, porque se sorprende ver los contrastes. Hay gente que está en una situación precaria, ¿no? En cuanto al tema, por ejemplo, económico, pero los ve sonreír. ¿Qué pasa en la India? La India tiene, siempre decimos que un país está lleno de contrastes y no sé qué. Si hay un país que está lleno de contrastes es India. Ese. Pero India es un desastre. Es un desastre más grande que el occidente, en cierto modo. Pero lo que sí se puede, lo que sí es innegable es el estado de conciencia. Hay gente maravillosa, así como hay, mira, hay de todo, porque tú quieres, por ejemplo, un perro verde zurdo, lo vas a encontrar en la India, porque no hay nada, o sea, hay millones y millones de cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, sí, hay gente llena de avaricia, llena de codicia, de maldad, y hay gente maravillosa, llena de pureza, de Mm. conocimiento. Y esa es la gente que me interesa estar cerca de esa gente. Y, es más allá de ser pobre y aceptarlo y sonreír. Sí, es muy bueno eso, sin duda es mejor ser pobre y sabio que pobre e ignorante. Yo he tenido esa experiencia, por ejemplo, yo hice un retiro
una medicina que se llama la Ayurveda. Y la Ayurveda es una medicina milenaria de la India. Y entonces el doctor era un recién graduado, un muchacho joven. Y él me llevó a un lugar que se llama Guruvayor, que es donde sus padres viven. Entonces, oye, son 3 horas en carro. Fui 3 horas en carro con él y cuando llegué a su casa no había muebles. No tenían nada como nosotros pensamos que, oye, un buen sofá, una buena alfombra, Las comodidades. No tienen, y como no tienen dinero, sencillamente viven con lo que hay, pero mantienen un estado de conciencia superior, y ese estado de conciencia superior les proporciona una dicha muy particular que es envidiable, de verdad que es envidiable. Aunque el ideal sería que, bueno, que haya oportunidades, ¿no? O sea, independientemente de ese nivel de conciencia que los hace o los eleva y los coloca en una posición distinta a muchos, pero igual uno quisiera que tengan las comodidades, que puedan vivir experiencias, que puedan, sin perder de vista, evidentemente, ¿no? Lo que debe significar el dinero en la vida, pues no de la perspectiva de un codicioso, por ejemplo. La justicia social, sí, es correcto. Sí, creo que también falta esa otra parte como instalarla dentro de esa cultura que creo que al final, bueno, también es víctima de políticas equivocadas, en fin, ¿no? Desde el punto de vista de lo público, de los políticos. Pero vamos a hacer una pausa a propósito de esas transformaciones que siempre uno busca como ser humano. Bueno, no todo el mundo las busca o las busca al mismo tiempo y además uno está en constante cambio hasta el final, pienso yo, uno no deja de aprender nunca. En tu caso particular, por ejemplo, entiendo que has tenido, como dices, desde niño siempre esas inquietudes, incluso por voltear hacia lo espiritual. Y bueno, lo espiritual choca mucho con el ego. De hecho, te tengo una pregunta a continuación de Leonardo Padrón, que tiene que ver con eso. Te la hago. Okay. Buenos días, Gladys, Ilan, ¿cómo están? Les habla Leonardo Padrón. Y quiero hablar, bueno, desde el honor de ser amigo de Ilan y de admirarlo como lo admiro. Quisiera subrayar algunas cosas que me parecen importantes, ¿no?, sobre su figura, más allá de lo que sabemos, que es un ídolo absoluto para nuestro país, que es uno de los representantes más genuinos que tenemos de nuestro gentilicio musical, que es un fabricante de éxitos descomunal. Pero quiero también evocar el momento en que lo entrevisté para Los Imposibles en el año 2008. Yo lo combiné a que me confesara algún defecto. Y él tuvo la honestidad de decirme literalmente: yo tengo una extraordinaria dosis de arrogancia. Mi pregunta, 11 años después de esa frase, ¿cuál es el estatus actual de su arrogancia o de su ego? Que siempre para un artista es un tema a resolver. Gracias, un abrazo. Ajá. Buena pregunta la de Leonardo Padrón. Muy buena. Así y que viva la buena memoria. Muy bien. ¿Cómo está el estatus de tu arrogancia, de tu ego? Bueno, siempre activo, siempre activo, y es natural en cierto modo, porque no todo el mundo es de una sola manera. Todos tenemos características particulares, sobre todo si lo ves desde el punto de vista astrológico. Yo nací en julio, pero además tengo ascendente Leo, soy Leo con ascendente Leo. Entonces soy fogaz, soy compulsivo, o puedo serlo, y dentro de la personalidad del Leo está esa imagen que no necesariamente es la de la oveja, sino la del león. Entonces, en cierto modo, nací en unas condiciones, si se quiere, astrales, particulares, que me es natural ser un tanto altivo y algo arrogante. Eso hay que controlarlo, sin duda. Y puedo darle las buenas noticias, tanto a ti como al público en general, que sí, he podido cultivar un poquito más la humildad. Entiendo que humildad es con H. Y, ¿de qué manera? Tenemos que hacer una pausa. Espérate, manténme la idea, porque ya me están haciendo todas las señas. Pero entonces, al regreso, ¿de qué manera has cultivado esa humildad con H? Bueno, es que hay humildad y hay dos humildad y tres humildad. Entonces yo he podido ser menos contestatario,
no tratar de imponer las cosas, no tratar de ser compulsivo. Y la compulsividad muchas veces puede llegar a ser un enemigo ¿no? del avance espiritual. Por lo tanto, ahí están las buenas nuevas. Qué bueno, tenemos que hacer una pausa. Entonces, al regreso, me gustaría que revisáramos de la parte musical profesional, justamente, si tú, bueno, trasladaste todo ese aprendizaje y eso que has venido también transformando en tu propia vida a las canciones. Si en las canciones podemos ver esa transformación, esos cambios, esos momentos particulares espirituales que tú has tenido en tu vida, me lo comentas por favor al regreso. El diván de Gladys. Un momento de complicidad. Gladys en éxitos. Bueno, este es un clásico de nuestro invitado de hoy en el diván, Ilan Chester, músico, cantautor. Y cuando tú escuchas esta canción, ¿todavía te emocionas o pasa como algunos que dicen, basta, no más? Porque, por supuesto, todos la ponemos, la cantamos, la bailamos. En tu caso, ¿cómo vas con ella? A mí me da mucha alegría cada vez que la escucho. Me Ok. gustan más las versiones más contemporáneas que he hecho, porque recuérdate, eso está hecho en el año 80. 1982 y estamos en el 2020. ¿Qué Entonces, etapa de tu vida refleja esa canción, Ilan? Esa canción particularmente, ¿en qué momento de tu vida estabas? Y bueno, que hablábamos de la espiritualidad que ha estado también siempre presente en tu vida desde la niñez, pero en ese momento, ¿de qué Ilan estábamos hablando? yo estaba viviendo en Inglaterra. Yo venía de India para Inglaterra en mi primer matrimonio. Nació Sara, mi hija mayor, y estaba haciendo unos discos en Inglaterra con la BBC de Londres y algunos asociados, también practicantes de la vida espiritual y del yoga. Sacamos 2, 3 discos. Uno se llamaba Night and Day Dream, el otro se llamaba Songs from the Future, y el otro con la BBC, que es un trabajo dedicado al Ramayana. El Ramayana es una epopeya enorme de la India, más grande que la Ilíada y la Odisea juntas. Y entonces, una vez que terminé eso, empecé a componer en español y empecé a cantar. Y de repente dentro de mi mente estuve entre Petara y la Pastora, y del lado derecho estaba la montaña del Ávila, que originalmente se llamaba la canción Monte Ávila, porque como existía Monte Ávila Editores, yo pensaba, bueno, déjame honrar el cerro de esa manera. Pero no es un monte, es un cerro. Entonces, nada, grabé el demo, se lo mandé a Alejandro Blancuribe, quien ha sido mi aliado, bueno, por toda la vida desde el punto de vista profesional y también en lo personal. Somos grandes amigos. Y él se lo mostró a Peter Bottom y de ahí en adelante es historia. ¿Cuánto tiempo pasó para que esta canción pegara, Ilan? Casi nada, porque la estrategia de promoción fue muy inteligente. Lo primero que había era que pegar el nombre. Entonces recuerde este nombre, Ilan, porque Ilan no es Rafael ni José. Entonces eso duraba 10 segundos y tenías la introducción del Ávila. Recuerde este nombre, Ilan. Y a mí me daba pena porque lo ponían 60 veces al día. Entonces, de ahí en adelante, la canción entró en radio de inmediato y tuvo un impacto muy fuerte, mientras que en la televisión estaba como tema de novela la canción Soledad, que coincidió con la novela mexicana llamada Soledad. De hecho, la gente pensaba que yo era mexicano porque yo salía a cantar antes de que empezara la novela. Pero bueno, lo cierto es que tú eres más venezolano que la arepa, ¿no? No lo sé, yo me he vuelto una persona, si se quiere, más universal, sin duda. Yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, que era niño, tenía 13, 14, 15 años, yo lloraba por llegar a Venezuela, y cuando veía la costa del litoral desde el avión, yo lloraba lleno de felicidad. Me iba a encontrar con mis amigos, iba a subir al Ávila, cosa que hacía constantemente porque vivía cerca del Ávila.
Puerto Azul, por supuesto. Otro lugar que me imagino donde debes haber construido también grandes relaciones. Pero fíjate, ¿a qué edad llegaste tú a Venezuela? Cuando vino tu familia, te trajo, ¿tenías qué edad? 2 años. 2 años, por eso, o sea, estamos hablando de que empezaste a echar raíces en este país. Sin duda, Y, sin duda. Mis hermanas viven en Israel. Yo soy el único que quedó en Venezuela. Fíjate. Ahora, con relación a los géneros musicales, porque te fuiste definiendo por este estilo, te identificamos mucho, pero te tengo de hecho una pregunta de otra persona, Ujú. que tiene la curiosidad exactamente sobre esa música que haces y qué más podrías tú hacer, qué te provocaría. A continuación te vamos a presentar las palabras de Huáscar Barrada también, que conoce perfectamente la música, todo ese mundo, y esta es la pregunta para ti. Lo que significa Ilan para Venezuela. Creo que es un ser que vino al mundo a alegrar los corazones y el alma de miles de personas con su talento indiscutible, su magia en el escenario, su don, todas esas cosas que lo hacen absolutamente un artista fuera de serie. Y para mí siempre ha sido un placer porque alguien que fue mi ídolo, que lo conocí en los años 80, cuando yo estaba en Estados Unidos estudiando y me mandaban los cassettes. Entonces yo me aprendí la música por cassettes en ese momento y ya después lo llegué a conocer poco a poco y ahora, bueno, considero que es una persona, un gran amigo, tengo una admiración infinita, igual con Mercy, con quien compartí muchísimo también y hemos tenido la oportunidad de compartir momentos en los 100 años de programa, en los tributos a Simón Díaz y bueno, cada vez que lo puedo ver, lo veo. Mi pregunta para Ilan entonces sería, ahora en esta etapa de madurez, ¿crees que hay una posibilidad de que grabes algo con esa otra música que es tuya, con todos esos mantras que tienes que has preparado y con música que quizás nunca grabaste, a pesar de que el mercado es otro, pero que sí es necesario que alguien como él, como tú, Ilan, vuelvas a esa música melódica extraordinaria y unos textos que tocan el corazón y el alma de los que te admiramos? Huáscar, qué dulzura de persona. Gracias por la pregunta. Gracias por qué programa tan precioso Qué Gladys. bueno que te haya gustado. De hecho, también a propósito de los planes que tienes y dentro de todo lo que ha sido ese estudio tuyo, esa formación espiritual, por ejemplo, y con una cantidad de herramientas que están ahí al servicio de la gente y, como siempre digo, con la que resuenen, evidentemente, para su transformación, para ser cada día mejores personas. Pero de hecho, tengo entendido que tienes unos videos que los has denominado Desde mi terraza, ¿no? Ese es uno, desde mi terraza es uno, y después de haber hecho ese ciclo hice uno que se llama 6, significa Relatos de los Sabios, y que traigo a mi audiencia textos que tienen miles de años y que son historias extraordinarias que tienen que ver con la sabiduría más profunda de la India. Al final, la sabiduría, de acuerdo a tu punto de vista, ¿qué implica para llegar a ser un sabio? Lo primero es entender que yo no soy este cuerpo. Y quizás esto que inclusive contesta un poco lo de la venezonalidad, si es más criollo que la arepa. Yo no soy Ilan, yo no soy hombre, yo no soy venezolano, yo no soy israelí, yo no soy músico, yo estoy dentro de todo eso, pero no soy todo eso. Hay una diferencia entre el carro y el conductor. La sabiduría comienza, según las grandes almas practicantes del yoga devocional de miles y miles de años atrás. La civilización comienza cuando tú empiezas a encontrarte a ti misma o a ti mismo desde el punto de vista espiritual. Tú resides dentro de un cuerpo, pero no eres el cuerpo. Sin embargo, nosotros vivimos con la idea de que yo soy músico y como tal hago música. Yo soy venezolano, entonces, bueno, lloro cuando escucho el alma llanera, pero no lloro cuando escucho un vallenato. ¿Por qué? Porque yo soy eso, yo soy, mi cuerpo es de etcétera. Es la identificación, es la extensión de mi identidad. Entonces, mi cuerpo, mi familia, mi comunidad, mi país, mi bandera, mi comida, mi música,
no cayendo en cuenta que es una situación circunstancial y que es temporal. En cualquier momento naces en África y tu nombre es Mobuto y tienes un afro y tus tambores son otros y tu lenguaje es otro y tus labios son otros. De manera que, ¿quién soy? Cuando uno resuelve el problema de quién verdaderamente soy, entonces bienvenido a la sabiduría, porque de ahí en adelante empiezas a descubrir. Te puedo hacer una analogía. Ajá. La analogía de estar metido, por ejemplo, dentro de un closet. Tú estás metido dentro de un closet, dentro de tu closet estás tú, tu mamá, tu papá, tu familia, tu bandera, tu comida, tus montañas y tus valles, tus dolores y tus placeres, tus gustos y tus disgustos, hasta que te enteras que es un closet que está metido dentro de un cuarto. Cuando abres la puerta del closet, tienes otra perspectiva. Estás metido dentro de un cuarto ahora, y cuando abres la puerta del cuarto, te enteras que estás en una casa con varios cuartos, y cuando sales de la casa te enteras que estás en una avenida con muchas casas, y varias casas hacen una urbanización, varias urbanizaciones hacen una ciudad, y una ciudad países, y países hacen continentes, y con 5 de ellos hacen el planeta Tierra, que está flotando en el espacio junto con millones de otros planetas. ¿Quién soy y de dónde vengo? Medio de todo eso. Uh-huh. Sí, porque ¿Y es que para qué vienes? A ver, porque se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero yo creo que esta reflexión es importante. Se supone, recomiendan también las personas que han alcanzado sabiduría, que debes tener un propósito, Sí. varios propósitos de vida, en realidad, de acuerdo a los roles que tienes, y uno como marco, digamos, como paraguas. ¿Cuál crees tú es tu propósito en esa espiritualidad que vienes trabajando? Bueno, el propósito es volver a casa, no somos de aquí y no nos vamos a quedar aquí. Tarde o temprano tenemos que arrugarnos como una pasa y tenemos que irnos. ¿A dónde vamos? Pero, ¿y si me voy, a dónde voy? Y en el camino que dejas, ¿para qué vienes? ¿Para qué sí, transitas? pero aún así, todo lo que vayas a dejar se va a esfumar, porque todo eventualmente se vuelve helio, se vuelve nada, Ya. porque nada permanece en el tiempo. Lo que sí permanece es tu avance espiritual, y si eres suficientemente dedicada al trabajo espiritual, calificas para volver a casa. Así como una persona que está metida dentro de las paredes de una cárcel. Ahí está sometida, tienes que comer lo que te dan, tienes que vestirte como es, tienes que despertarte, etcétera, sometida. Nosotros estamos sometidos a comer, a dormir, a ir al baño. No podemos decir que no quiero que me salgan los dientes, etcétera. Yo entiendo que se acabó el tiempo. De manera que nos merecemos una ya conversación. conoces de la dinámica, pero es que el tiempo no es, sí, exacto, es inclemente, entonces me toca despedir, pero agradecida contigo por haber aceptado esta invitación. Quedaron muchas preguntas pendientes. Cuídate mucho, Ilan, ¿eh? Gracias, Gladys, te mando un abrazo. Bye, bye, cuídate. Bye. Chao, chao. Gracias. Gracias a ti.